No vi los tres, vi únicamente el primero y tomé unas notas a medida que lo iba viendo, que son las que quiero compartir con ustedes. Uno comienza a ver este programa y tiene una impresión muy favorable, por lo menos me sucedió. Encontré una introducción histórica sobre nuestros indígenas, un manejo del archivo de imágenes muy adecuado, una edición pedagógica, tanto que en esos primeros minutos dije yo, estoy frente a un trabajo que vale la pena tener en cuenta. Pero termina la introducción y es cuando comienzan los problemas. A mi juicio, el problema inicial es que tú notas que es un informe con una posición tomada. No es ese tipo de informes en que uno no sabe cuál es la posición que tiene el que está dirigiendo el documental o la película. No, aquí ya desde el principio sabemos que hay una posición tomada, que se va a utilizar un pretexto muy bueno, y es una causa buena, que es la defensa de los derechos de los niños. Y en eso hay una cierta reiteración a lo largo del documental. Pero a poco uno llega a descubrir que esa reiteración es puro pretexto, porque la intención de fondo es cuestionar la autonomía indígena y particularmente la justicia indígena. Yo diría, hablando en términos judiciales, que el reo en este documental no es el que violó a las niñas, sino la justicia indígena y la autonomía indígena. Ese es el reo que se está juzgando. Lo otro es puro pretexto. ¿Por qué llega uno a esa conclusión? Lo mira uno examinando el tiempo y la calidad de las personas que sirven como de testigos, es decir, las fuentes. Entonces, utilizar como fuente a una persona que es conocida en el país, su condición de senadora, que ha propuesto que a los indígenas se los encierre en un gueto, porque ella es caucana y tiene un poco el pensamiento de la mayoría blanca en el Cauca, de cierto desdén y mala voluntad contra los indígenas. Entonces, ese es un testigo que uno dice, ¿cómo lo escogen? De esa manera. Le hace la segunda otro testigo, que es una señora de la Procuraduría, que todo el mundo conoce por sus posiciones muy radicales y radicales de derecha. Entonces, esa selección de las fuentes ya desde el comienzo te está diciendo que aquí hay una posición tomada. Esa es una de las primeras notas que tomé. Hay otras. Por ejemplo, las periodistas hacen todo su esfuerzo para encontrar por fin dos niñas que fueron violadas. Entonces, a partir de esa historia, como que se confirma la posición que va a tomar el documental. Entonces, son unas historias de que ellas se van a valer. A veces pensaría uno que hay esa muy legítima elección de los más pobres y los más débiles que han sido ofendidos. Pero eso muy pronto desaparece, porque las niñas son apenas la coyuntura que se va a utilizar. El otro punto es el tono emocional que siempre están utilizando particularmente las reporteras. Es decir, no hablan en el tono sosegado del testigo que quiere proporcionar elementos de juicio a una audiencia,
No, hablan emocionalmente. Se puede entender. Todos, frente a una niña que fue violada, nos sentimos del lado de la niña y de la víctima. Y más si se trata de una reportera, que puede tener la misma edad o un poco más que esta niña. Su emotividad es explicable, pero profesionalmente uno como periodista está obligado a controlar sus emociones en beneficio de los receptores de su información. ¿Por qué? El beneficio que uno presta es hacer una información creíble. Y si yo veo a una persona que está hablando emotivamente, ya pienso que ella habla por su cuenta, pero no para presentarme los hechos de la manera más limpia posible. Allí tenemos otro elemento. Y hay ese papel de jueces que adoptan y que se va notando a lo largo de todo el documental. Uno como periodista no puede adoptar el papel de juez. Le está proporcionando elementos a los jueces, pero ni siquiera eso es importante. Lo más importante es proporcionarle elementos a la audiencia, de modo que esa audiencia, reuniendo todos los elementos que el periodista le proporciona, pueda llegar a una conclusión. Me llamó mucho la atención eso, el tono de enjuiciamiento y un enjuiciamiento cargado, porque entonces ya se tomó una posición y al tomar esa posición se excluye ver el otro lado de los hechos. En ningún momento están las autoridades indígenas que estén explicando por qué las sanciones que se le ponen a un violador son aparentemente tan leves. ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué no se le hace entender al televidente por qué los indígenas adoptaron eso? No, queda en el aire, es simplemente que se trata de gente que alcahuetea, que en cierto sentido se vuelven cómplices. A lo más a que se llega es a decirnos, por boca de alguien, que se considera que la violación de una niña es una cuestión enfermiza. Y ya se sabe que en cualquier sociedad lo de la enfermedad tiene que ser demostrado para que se convierta en argumento que es culpa o que disminuye la responsabilidad de la persona acusada. De lo que se trata es de restarle valor a la autonomía indígena. Y desde luego eso permite algunos razonamientos. Si por el caso de las dos niñas violadas se pone en tela de juicio una institución como la autonomía indígena y como la justicia indígena, ¿qué vamos a hacer nosotros con la cantidad de fallas que tienen nuestros jueces? Entonces vamos a decir que hay que suprimir también la institución de la justicia blanca, ya que la justicia indígena tampoco funciona. Allí hay un problema de lógica y de coherencia. Al desequilibrio de las fuentes se agregan unas debilidades que ya son propias de la estructura y de la forma de contar la historia. ¿Por qué razón a lo largo del documental, en 4 veces la pantalla se nos llena de lágrimas y de lamentos? ¿Era necesario hacerlo? Lo que a uno se le ocurre es que eso vende y que atrae televidentes, pero que eso no era necesario. Más aún, para muchos televidentes es medio molesto porque implica una violación de la intimidad de las personas. El hecho de llorar es un acto íntimo. ¿Y por qué ese empeño en llenar la pantalla con el llanto de unas madres que tienen toda la razón en estar lamentando la violación de sus hijas? Y algo imperdonable, ¿por qué aparecen los rostros de las niñas violadas?
Esa es una norma que tenemos los periodistas. Primero, rostros de niños. Y si se trata de niñas violadas o de personas violadas, allí hay un derecho a la intimidad por parte de ellas que uno tiene que respetar. En 2 ocasiones aparecen los rostros de las 2 niñas ante la cámara. Pero claro, uno entiende cuando se está haciendo una televisión de tipo comercial. Hay algo que sí me parece que es un acierto del programa. No recuerdo yo haber asistido en la televisión a una investigación periodística sobre cómo se están gobernando los indígenas, ni cómo se está haciendo la justicia. Es decir, no hay una fiscalización sobre eso. Hay fiscalización sobre la justicia blanca, llamémosla así. Hay fiscalización sobre nuestros actos de gobierno. Pero estos indígenas son colombianos. Y las instituciones que existen entre ellos son para beneficio de los propios indígenas. Me pareció muy acertado por parte del programa el señalar qué pasa con la justicia indígena. No podemos pensar que con el pretexto de la autonomía y de la cultura indígena que es distinta de la cultura blanca, aquello no tenga una fiscalización. No lo lograron hacer de una manera cabal, pero sí plantearon un tema que es importante. Y este tema, para los propios indígenas, resulta apasionante y muy útil. Si yo tuviera delante de mí un grupo de indígenas que se están quejando de este programa, yo les diría, aprovéchenlo. Y particularmente plantéense ustedes las mismas preguntas que se plantea la audiencia y que se plantean los autores del documental. Y es, ¿cómo está funcionando su justicia? Si en realidad está funcionando bien y si estos casos presentados son explicables, que si fueran inexplicables, les correspondería a los indígenas examinar por qué no se pueden explicar y qué es lo que tendría que corregirse o repararse para que en adelante la justicia funcione en bien de todos los indígenas. Ese sí es un acierto del documental y lo he dejado para el final porque me parece que es allí donde está la fuerza de este análisis que se está haciendo sobre esas emisiones.